Existen falsificaciones de monedas casi desde el mismo momento en que empezaron a circular. Es una forma de delito muy común. En la antigüedad se falsificaban monedas con métodos primitivos pero muy efectivos. Te voy a mostrar esta moneda macuquinas, que es una falsificación de época. Y sí, es horrible, pero las macuquinas no son tampoco súper perfectas. Fíjate estas dos monedas de Argentina que encontré con el detector. Ahora perdieron el baño electrolítico y puedes darte cuenta de que son falsas. Pero en su momento era muy difícil de identificarlas. Ahora nadie va a falsificar una moneda de $1 argentino, pero cuando recién circulaban, cada una valía $1. Hoy en día, la mayoría de las falsificaciones de dinero tienen que ver con billetes. Pero sí se siguen falsificando monedas antiguas y el objeto es engañar a los coleccionistas incautos, pero te voy a dar un par de tips para que puedas asegurarte que la moneda es verdadera. Primero que nada tenemos que obtener información de la moneda y lo mejor es utilizar algunos de los catálogos online gratuitos que existen en la web. Así podemos averiguar todo acerca de la moneda. Los datos importantes son el peso, diámetro y grosor, pero también el tipo de canto y el metal. Si te vas a dedicar a coleccionar monedas, vas a necesitar estas 3 herramientas básicas que no son nada costosas: balanza electrónica, calibre y lupa. Y con ellas podés verificar todos los aspectos y que coincidan con los del catálogo. Ahora bien, todas estas características pueden ser copiadas muy bien por los falsificadores expertos. Así que si vas a adquirir una moneda de gran valor, te recomiendo que lo hagas solamente con vendedores confiables. E inclusive, a veces estos también pueden ser engañados, así que contar con la ayuda de un experto numismático sería lo más conveniente. Las casas de moneda las fabricaban mayoritariamente con cuños, que eran labrados y luego se golpeaba con ellos con pele fuertemente. La mayoría de los falsificadores no tenían la habilidad de fabricar los cuños, pero sí podían copiarlas haciendo un molde. Voy a tratar de copiar esta moneda, que es de 4 soles de plata de Bolivia y del año 1857. Voy a usar este pedazo de caño de metal que corté especialmente para soportar el molde. Voy a cintar el molde para que no se escape yeso. Esto es yeso dental. Voy a utilizar este yeso porque fragúa más rápido, pero también se puede utilizar el yeso común. Ahora voy a preparar la mezcla, yeso, agua, tratando de que quede bastante líquida. Voy a volcar el yeso líquido dentro del soporte. Lo mejor es golpear el molde para que la mezcla se siente de forma pareja. Dejo fraguar un poco la mezcla y entonces le aplico vaselina líquida. También se la voy a aplicar a la moneda. Necesitamos colocar algo para que quede una cavidad para luego poder verter el metal. Yo voy a poner esto. Ahora voy a emparejar un poco el molde y dejo secar por un par de horas.
Vuelvo a colocar el molde en el soporte. Otra vez encintar. Otra vez mezcla. Lo vuelvo a verter y sacudir y espero un par de horas. Y ahora abrimos. El molde quedó bueno, pero no tan bueno. Para empezar está bien. Bueno. Y a probar. Tengo este crisol para fundir el metal y voy a comenzar con plomo. Voy a fundirlo en la hornalla ya que no necesita mucha temperatura para fundir el plomo, apenas 327 grados. Eso sí, a tener en cuenta todas las medidas de seguridad. Primera moneda horrible, seguramente con esto no podría engañar a nadie. Por eso voy a usar Zamac, que es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene mucha mejor colabilidad que el plomo. Segunda moneda mejoró, pero ahora voy a probar con otra moneda, 8 reales coloniales de 1808. Pero esta vez le voy a poner mucha más atención al molde. Todo es cuestión de práctica. Esta vez quedó mucho más definido el molde, ya que lo hice con más prolijidad. Así es como quedó la moneda una vez el vertido. Ahora voy a pulirla y ver qué tal queda. El resultado es bastante alentador. Todo esto lo hice solamente en un día y sin ninguna preparación anterior. Imagínate los verdaderos falsificadores que se dedican todo el tiempo a perfeccionar sus técnicas. Es por eso que algunos logran unas copias muy reales. Ya he visto varias falsificaciones excelentes y eso te hace pensar todo el trabajo y la habilidad que requiere hacerlas. Y así toda esa habilidad y trabajo la utilizarían en otras actividades, seguramente serían muy exitosos.